Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Empezamos nuestra clase de hoy, lunes 17 de octubre, ¿no? Otro inicio de semana. Y bueno, como les comentaba, vamos a continuar con el tema de valores de titularización, que es una forma de financiamiento, ¿no? Que existe mediante la bolsa de valores, ¿sí? Hasta ahora hemos visto con este más tres tipos de papelitos, ¿no? Los pagares bursátiles, los bonos bursátiles en sus distintas facetas, podemos decir, o en sus distintos tipos, y estamos incursionando ahora a lo que son los valores de titularización, ¿no? Los pagarés, si se acuerdan, es a vencimiento, ¿no? O sea, me pagan todo el capital más el interés al final, ¿no? Los bonos bursátiles me pagan semestralmente, ¿no? El interés y el capital, obviamente, hemos demostrado que depende de cada empresa, ¿no? ¿Sí? Básicamente, las empresas ofrecen un cronograma con el cual te dicen cómo van a devolver capital. Sí, hasta ahí hemos visto. Obviamente hemos visto los bonos bursátiles, que son todo tipo de empresa, los bonos bancarios también hemos visto, y también hemos visto lo que es los bonos municipales, ¿cierto? Ahora, estamos viendo el tema de los valores de titularización, y como han podido ver la última clase, el pago es también según un cronograma, pero de manera mensual, ¿sí? De manera mensual, o sea, cada mes nos pagan intereses y también el capital un poco varía, ¿no? Según la empresa que se está financiando, ¿ya? A ver, continuamos entonces, vamos a compartir la pizarra, pero un ratito, esto vamos a minimizar, ¿no? Así. Bueno, entonces vamos a explicar un poco con un pequeño esquema, ¿no es cierto? Lo que es en realidad, ¿no? Los valores de titularización. Titularización, ¿sí? Habíamos visto también un poco los antecedentes, ¿no? Les contaba un poco de dónde viene este instrumento más o menos, ¿no? Sí, y bueno, realmente a veces uno piensa cómo pueden ocurrir esas cosas, ¿no? Como les comentaba, ¿no? De que prácticamente en Estados Unidos ya no había un control, ya no había requisitos, vamos a decir, para poder sacar un crédito, ¿no? ¿Ya? Entonces, empecemos a hacer este pequeño esquemita. Como siempre, todo empieza con una determinada empresa que necesita financiarse, ¿no? Ellos necesitan, ¿no? Necesitan dinero. Vamos a ponerlo aquí, el símbolo de dólar, ¿sí? Ellos necesitan dinero, las empresas necesitan dinero, muchas veces para tal vez el mismo negocio, ¿no? El tema de comprar maquinarias, equipos, o también comprar inventario, ¿no? También pueden necesitar ellos también para cambiar el tipo de deuda. Imagínense que tienen una deuda con los bancos, entonces ellos se financian mediante estas opciones justamente para pagar menos, ¿no? En, en un banco, ¿no? Y a veces también hay alguna especie de, ¿qué les puedo decir? Una especie de que quiero pagar menos, ¿no? La cuota, tal vez, ¿no? O como refinanciar, ¿no? Sí, más o menos. En algunos casos se presenta esos temas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué pasa cuando hablamos de valores de titularización, ¿no? Entonces, la empresa, cuando quiere hacer mediante esta forma, no va a la agencia de bolsa, o como en el caso de los pagares bursátiles y como en el caso de los bonos bursátiles. No va, ¿sí? Sino van donde una empresa de titularización, ¿ya? Entonces, la empresa de titularización, ¿sí? Es una sociedad anónima, ¿no? Entonces, la empresa que necesita el dinero va a una empresa de titularización y les dice, bueno, señores, nosotros necesitamos tantos millones de bolivianos, ¿sí? Y bueno, queremos optar por los valores de titularización. Muy bien.
Entonces, la empresa de titularización les dice, bueno, tienen que ceder un activo, ¿no? Habíamos visto eso también. Aquí lo vamos a poner. Pueden ser ventas futuras, ¿no? ¿Ya? Futuras. Puede ser algún activo, como por ejemplo una máquina, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de las IFDs, que son más o menos las empresas que se financian de esta manera, muchas veces ceden lo que se llama la cartera, ¿sí? Entre paréntesis podríamos poner acá los créditos, una parte de sus créditos, ¿no? Aquí vamos a poner, perdón, entre paréntesis, los créditos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, generalmente estos son los activos, ¿no? Que ceden las empresas, ¿ya? Ahora bien, muy bien. La empresa de titularización le pregunta a la empresa, ¿qué vas a ceder? Pues ventas futuras, contratos futuros, algún activo tal vez, alguna cartera, o en este caso la cartera, ¿no? Entonces la empresa dice, bueno, yo voy a disponer, ¿no es cierto? Un activo, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí con lechita verde. Vamos a ceder, ¿no? Uno de estos tres activos, ¿no? Y se va a formar lo que se llama el patrimonio autónomo, ¿ya? El patrimonio autónomo. Les comentaba, ¿no? Se va a formar como una pequeña empresita dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, la empresa cede a uno de sus activos y eso se constituye en el patrimonio autónomo. Muy bien. La empresa de titularización, ¿sí? Hace exactamente lo mismo que hace una agencia de bolsa. Hace la estructuración, ¿no? ¿Sí? Les pide sus estados financieros, averiguan quiénes son los administrativos, ¿no? Los que manejan, digamos, la determinada empresa y hacen la estructuración y generan con eso un prospecto, ¿ya? Un prospecto, como el que hemos visto en la anterior clase. Entonces, la empresa de titularización hace la estructuración y genera lo que viene a ser el prospecto, ¿sí? Este prospecto, ¿no? Analiza variables cuantitativas y cualitativas, ¿no? Y al final, nuevamente acá, igual como en el otro caso, aparece lo que es la ASFI, ¿no? Aparece lo que es las calificadoras de riesgo, ¿no? ¿Sí? Y ellos dicen, bueno, y analizan cómo está ese prospecto, ¿no? Estos, especialmente la ASFI, como un ente regulador, ¿sí? Dice, bueno, veamos cómo está estructurado. Veamos si tiene razonabilidad lo que ha hecho la empresa de titularización. Muy bien. Una vez que pasan este filtro, ¿no? De la ASFI y las calificaciones, ¿sí? Básicamente, voy a decir una palabra, es como que se imprime los papelitos, ¿sí? Entonces, esos papelitos se van a registrar, ¿dónde? Se registran en la EDB, ¿verdad? Que es como los derechos reales de los papelitos, y se va a registrar en la Bolsa Boliviana de Valores, ¿verdad? ¿Ya? Y una vez que ya están registrados estos, ahí aparece lo que es la agencia de bolsa. La agencia de bolsa es la que va a ofrecer, ¿sí? Esos papelitos. Entonces ahí podemos ver nosotros que una agencia de bolsa es el primer paso, por ejemplo, para saber qué tipos de papelitos hay, de qué empresas hay, ¿no es cierto? Entonces, la agencia de bolsa va a empezar a ofrecer, va a empezar a acomodar lo que son los valores de titularización, ¿sí? Entonces, aquí va a estar el inversionista, que puede ser una persona natural como nosotros, o puede ser también una empresa como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, ellos van a, básicamente,
disponer su dinero, ¿no? Y van a invertir en la bolsa, ¿no? Y ese dinero, obviamente, va a ir, ¿ya?, a iniciar las operaciones del patrimonio autónomo, ¿sí? Y la empresa de titularización va a ser parte de de esa administración, ¿no? Entonces aquí también va a estar la empresa de titularización, ¿sí? Va a tener un representante, ¿no? En esa pequeña empresita, así lo voy a poner, ¿sí? Entonces, esa pequeña empresita va a recibir el dinero recaudado y esa pequeña empresita va a tener que pagar, ¿no? Y devolver justamente lo que se está prestando o lo que se está financiando, ¿sí? En Bolivia solo hay 3 empresas titularizadoras, ¿no? La, la del Visa, ¿ya? La del BDP, ¿no? Del Banco de Desarrollo Productivo, y una que es relativamente joven, y Bolsa, no hay más, ¿no? Entonces, a ver, vamos a entrar acá, vamos a buscar, vamos a abrir, permítanme un rato, ¿no? Vamos a buscar Visa, Sociedad de Titularización, ¿no? Entonces, vamos a buscar, ¿dónde está? Creo que no está funcionando. Este es el grupo Visa, por si acaso, ¿no? Ahí está Visa Seguros, la Vitalicia, Visa Leasing, Agencia de Bolsa, que ya un poco ya hemos visto, Visa Safi, vamos a ver después, Raiza, que es el tema de warrants, que no lo vamos a ver conmigo, y esta es la empresa de sociedad de titularización. Ahí vamos a entrar, veamos si tiene su página, no tiene. A ver, vamos a ver, hace rato he visto el del BDP. Tenía, pero qué raro. Sociedad de titularización, Visa, este tal vez, sociedad del BDP. Vamos a ver qué tal está su página. El BDP, no se olviden, es una empresa, ¿no? Mixta, ¿no? Es sociedad anónima mixta, ¿no? Ahí está, pero tenemos lo que es el tema de titularización, ¿no? Te ofrecemos una alternativa innovadora de financiamiento, ¿ya? Somos los pioneros en la titularización de Bolivia, constituidos, miren, en el 2004, bajo el nombre de NAFIB, ¿no? ¿Qué más? A ver, nivel garantía quirografaria, diseño de una estructura financiera a medida, plazos de financiamiento adaptados a la duración del proyecto, ¿no? Ahí está lo que les comentaba, el patrimonio autónomo, ¿sí? Entonces, y ahí ustedes podrían tal vez encontrar alguna información adicional, ¿ya? Pero volvamos acá. Eso solamente quería mostrarles un poco las empresas que hay en Bolivia. No son muchas, porque no es muy popular este tipo de financiamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? En el tema de pagarés, en el tema de bonos, el que necesitaba se llamaba emisor, ¿no ve? ¿Sí? Ahora eso cambia un poco, ¿sí? En este aspecto, este se llama originador, ¿sí? Originador. Eso puede ser pregunta de examen, por si acaso. Anótense, ¿no? La empresa que necesita financiamiento en los pagarés bursátiles y en los bonos bursátiles se llamaba emisor, porque emitía, ¿no?, unos papelitos, ¿verdad? En cambio, en los valores de titularización, el que necesita financiamiento, o sea, la empresa que necesita financiamiento, se le denomina originador. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, entonces, esta es más o menos, ¿ya?, la estructura que se maneja,
¿no? Para poder financiarse mediante estos papelitos. Ojo, en este caso, la agencia de bolsa lo único que hace es comercializar los papelitos. ¿Ya? Ellos son los que difunden, ellos son los que acomodan. ¿Ya? La sociedad titularizadora, o sea, la empresa titularizadora, es la que hace el prospecto. Y además, internamente, va a ser parte, ¿no?, de esa pequeña empresita que se llama patrimonio autónomo y va a tener su representante, ¿ya? Para un poco entender mejor esto, vamos a ver el caso que tengo preparado, ¿no? Es este, ¿ya? Aquí está. Vamos a ampliar un poco, ¿ya? A ver, dice, patrimonio autónomo Nuevatel, ¿no? Guión BDP, Sociedad de Titularización, ¿ya? ¿Por qué está así ligado? ¿No? Quiere decir que ese pequeño o esa pequeña empresita, ¿no?, que es más o menos hasta ficticia, diría yo, ¿sí?, va a ser administrado, o mejor dicho, va a seguir siendo administrado por Nuevatel, ¿no? Nuevatel es la empresa de Viva, por si acaso, ¿no? La que hay acá, Bolivia, ¿sí? Y a la par va a estar también administrado por el BDP, ¿sí? Que es la sociedad de titularización, ¿ya? Entonces dice, el patrimonio autónomo Nuevatel BDP se crea con el fin de titularizar los derechos sobre flujos futuros provenientes de los ingresos de Nuevatel, ¿no? Entonces ahí ya me está diciendo que que el activo que están cediendo esta empresa es justamente los flujos futuros. O sea, eso quiere decir los ingresos que va a tener a futuro, ¿ya? ¿Puedo proyectar, por ejemplo, cuánto va a tener de ingresos al futuro? Claro, ¿sí? Yo como empresa puedo decir, bueno, hoy día tengo 10,000 clientes, ¿no? De aquí a unos 5 años voy a tener un determinado crecimiento y según mis tarifas, según mis servicios, puedo estimar cuánto, ojo, estimar cuánto van a ser mis ingresos, ¿ya? Veamos. Monto autorizado, 168,400,000 bolivianos. Dense cuenta que hasta ahora todo lo que hemos visto en todos los casos de los papelitos no son miles de bolivianos, son millones de bolivianos, ¿verdad? Sí, o sea, son realmente, podríamos decir, sumas un poco altas, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Mínimamente a la par del valor nominal, dice, ¿sí? O sea, eso quiere decir que el precio de los papelitos va a ser mínimo lo que estipula el valor nominal. Ya sabemos qué es el valor nominal. El valor nominal no es más que el precio de cada papelito, ¿bueno? ¿Sí? Me anticipo un poco. Aquí voy a bajar. Miren, estos valores de titularización va a tener dos series, ojo, dos series. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Una parte, o sea, 67 millones, ¿sí? 360,000 bolivianos, se van a financiar, ¿no?, por un plazo de 1831 días, nada más, ¿sí? Una parte. La otra parte, que son 101,040,000 bolivianos, ¿sí?, se van a financiar para más tiempo, o sea, 2,927 días. Obviamente, para que la gente se anime, ¿no? Porque imagínense, 2,927, ¿cuántos días son? Vamos a calcular aquí, ¿no? 2,927 dividido entre 30, ¿no? Eso me da 97 meses, dividido entre 12, aproximadamente son 8 años, ¿ya? Es largo el plazo, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que la gente se anime, obviamente, a mayor
plazo, mayor es el interés, ¿no? Entonces, en el primer caso, los papelitos van a ser de 5.8%, los del menor plazo. Y los otros están ofreciendo pagar 6.5% anual, ¿ya? Ahora, veamos el valor nominal, fíjense. Hasta el momento hemos visto la mayoría era 10,000, ¿no ven? ¿Sí? Salvo el caso de Dismac, ¿no ven? Donde creo que era 1,000 bolivianos, creo el valor nominal. En este caso, fíjense, el valor de cada papelito es también 5,000. 5,000 bolivianos, ¿sí? Si yo tengo 12,000 bolivianos, solamente voy a poder comprar 2 valores de titularización. Y me van a sobrar 2,000 bolivianos. Bueno, sí, eso también puede ser pregunta de examen, por si acaso. Nunca se olviden de lo que es el valor nominal, ¿ya? Ahora bien, la diferencia, ojo, es el plazo, ¿no? Por eso hay dos tipos de papelito. Uno que son a menor plazo y el otro que es a mayor plazo, ¿ya? Entonces ahí tenemos el valor nominal. ¿Qué más? Dice que va a haber dos series. Sí, A y B. Eso ya hemos visto, acabamos de ver. Los valores de titularización están expresados en bolivianos. Ah, dice que van a venderse en bolivianos. ¿Ya? Ojo. Mecanismo de cobertura interno. Dice, ¿no? Dice que va a haber un fondo de liquidez y aval. ¿Ya? Ahí un poco volviendo al esquema, ¿sí? De toda la plata que se recaude, ¿no? Aquí vamos a poner. De toda la plata que se recaude, ¿sí? Una parte, o sea, si vamos a hacer nuestra tortita, ¿no? Una pequeña parte va a servir como reserva, ¿ya? Como reserva, ¿ya? Les comentaba, ¿no? En el bono bursátil, por ejemplo, es como es cada 6 meses, como que yo puedo ir previendo con un poco de anticipación, ¿no es cierto?, el dinero que yo tengo que pagar. En el caso de los pagares bursátiles, igual, ¿no ve? Tengo casi un año para poder hacer trabajar el dinero y luego pagar, ¿sí? En cambio, en este tipo de papelitos, solamente, en realidad, se pagan mensualmente los papelitos, ¿ya? Mensualmente. Entonces, tengo poco tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ellos trabajan con un pequeño monto para como reserva, no lo tocan, ¿sí? Ante cualquier contingencia, ¿ya? Imagínense, yo pago cada mes y no sé, viene un paro de esos, ¿no? Ahorita Santa Cruz está en paro, digamos, ¿no? Imagínense que eso se prolonga. ¿Cómo voy a pagar si no estoy trabajando de manera normal? Imagínense. Entonces puedo alzar, como se diría vulgarmente, de esta reserva, ¿no? Podría alzar de esa reserva. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Entonces, ese es el fondo de liquidez. ¿Ya? ¿Cuándo se ha lanzado este papelito? El 31 de julio de 2020. Imagínense, casi, yo diría, casi plena pandemia. ¿No ve? ¿Sí? O sea, en marzo nos han encapsulado, ¿no ve? Marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? O sea, han justamente propuesto eso, ¿no? Y obviamente aquí también tiene mucho que ver el tema de la demanda también que ha habido a causa de la pandemia, ¿no? Sí, las empresas de telecomunicaciones han sido totalmente exigidos para poder adecuarse porque empezaron las clases virtuales y todo eso, ¿no? Sí, yo me acuerdo, Viva, Tigo, Entel, todos lanzaron sus campañas para poder justamente brindar ese servicio, ¿no? Como teletrabajo y también para educación, ¿no? Y si la memoria no me falla, creo que una hora de Zoom era 2 pesos, creo, ¿no? Creo que en las tres operadoras, ¿ya? Entonces, de esa forma, ellos también tuvieron que, de manera rápida, ¿no? Adaptarse, digamos, al cambio que había a raíz de la pandemia. Entonces, esto es después de la pandemia. Aquí fíjense, ellos se han puesto, ¿no?
un plazo de 90 días para poder vender esos papeles. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a pagar? Dice el capital. Mensualmente, dice cada 5 de mes, de febrero 2024 a agosto de 2025. Ah, esto ha salido el 2020. ¿Ya? Me está diciendo en otras palabras que los primeros años, ¿no? No me van a pagar intereses. ¿Sí? De nuevo, dice que en la serie A, ¿no? Mensualmente, cada 5 de cada mes, desde febrero del 2024 a 2025 se va a pagar capital. ¿Ya? Imagínense que yo he comprado el julio de 2020 estos papelitos, todo el resto del 2020 solamente me han pagado mensualmente intereses. Todo el 2021 me van a pagar intereses. Todo el 2022 también. El próximo año también, el 2023, me van a pagar solamente intereses. Y recién desde el febrero del 2024 me van a pagar capital. ¿Sí? Forma de pago de intereses, dice, mensualmente. ¿Sí? Forma de representación de los valores, bueno, mediante anotación de cuenta en entidad de depósito de valores. Eso quiere decir que ahí va a estar registrado al igual que los otros papeles. ¿Ya? Aquí hay un concepto interesante. ¿Ya? ¿Sí? Aquí hay un concepto interesante. Quiero que se anoten, ¿ya? Pues se pregunta de examen. Cuidado, me digan, ¿cuándo hemos visto? ¿Ya? A ver, anótense, ¿ya? Es el famoso underwriting, así se le llama, ¿sí? Se escribe under, ¿no? Under. Writing, digamos, ¿no? Pero se pronuncia underwriting, ¿sí? ¿Ya? Anótense. Puedo preguntar en el examen, ¿qué significa el underwriting? ¿Ya? ¿Sí? Ahí está. Underwriting. Cuando escuchen esa palabra, estamos hablando de de valores de titularización. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, ¿qué significa eso? ¿No? Es una forma de acomodar, ¿no es cierto?, los papelitos. ¿Ya? Me explico. De la serie A van a ser 13,472 papelitos. ¿Sí? Es como que estarían vendiendo a mayoristas esos papelitos. No se olviden que los papelitos es como comprar y vender un producto, solo que es un título valor, ¿ve? Solo que ese papelito tiene valor, ¿ya? Entonces, el underwriting, ¿sí? Dice, puede haber intermediarios, ¿ya? Puede haber intermediarios. Entonces dice que aquí solamente máximo, ¿no? Ese intermediario podría tener de 0 a 2,694 títulos, ¿sí? O papelitos. Entonces, si yo haría un cálculo, tengo 13,000 papelitos, 13,472 papelitos de la serie A, dividido entre lo máximo que podría dar a estos mayoristas, dividido entre 26,94, así como un ejemplo nada más, hasta 5 mayoristas podría vender estos papelitos. ¿Ya? Entonces, es como que, así como yo puedo comprarme unos 4, unos 5 como inversionista independiente, ¿no? Para una mejor venta, vamos a decir, pueden recurrir a los underwritings, ¿no? Que son los que van a comercializar, ¿no? Como mayoristas esos papeles. Pero no se les va a dar más de 2,694 eh, por vendedor mayorista, si vale el término, ¿ya? En cambio, en la otra serie, en el B, ¿ya?
es de máximo hasta 4.042 papelitos, ¿ya? Ese es el underwriting, ¿ya? Donde interviene una intermediación, hay un intermediario, hay un mayorista, ¿sí? Ojo, que es reconocido por la Bolsa de Valores, que es inclusive, fíjense, acá ya lo contemplan, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. La fecha de forma de capital o forma de amortización de capital, vamos a verlo en su cronograma, ¿sí? Colocación primaria bursátil, o sea, es la primera vez que se está vendiendo. Se va también emitir y inscribir en la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Está destinado a inversionistas particulares e institucionales, ¿no? ¿Ya? Respaldo de la emisión, ¿sí? Los valores de titularización, BDPs, serán respaldados por los derechos sobre los flujos que constituyen el patrimonio autónomo Nuevatel y por él de cobertura y seguridades adicionales establecidos en este proyecto, ¿no? Ahí están las dos series. La empresa calificadora de riesgo es la Pacific Credit Rating, ¿no? ¿Sí? Y ahí intervienen tres empresas, ¿no? ¿Sí? Uno, que viene a ser la sociedad de titularización, ¿no? La sociedad de titularización y administración del patrimonio autónomo. Luego viene la agencia de bolsa, que es el BNB, ¿sí? Y viene la empresa que origina estos papelitos, que se llama PIBA, ¿no? De Nuevatel. ¿No? Veamos un poquito algunos aspectos. ¿Ya? Ahí está la parte legal, quiénes son los apoderados, los representantes legal, ¿no? Sí, ahí tenemos algunas condiciones de la empresa Nuevatel. Aquí, no sé si dice. Aquí, por ejemplo, miren, me están hablando de la empresa Nuevatel, ¿no? ¿Quiénes son los gerentes, por ejemplo? ¿Ya? Más abajo, me está hablando de los que intervienen, las empresas que intervienen. Y tenemos aquí, ¿no? Objetivo de la titularización, dice. El originador, dice, ya no es emisor, ¿no ve? Sino el originador, ya dice, con el objeto de obtener una fuente de financiamiento. Ojo, lean bien esto, dice, para recambio de pasivos y capital de inversión. O sea, van a comprar deuda de los bancos, a eso se le llama recambio de pasivos, y necesitan seguramente invertir en su infraestructura para poder ofrecer justamente su servicio, ¿ya? Ha decidido ceder sus flujos, esa palabra también es importante entender, ceder es como que entregan a la pequeña empresita sus flujos futuros para un proceso de titularización, ¿no? Provenientes de los ingresos de Nuevatel, ¿no? Recibidos en las cuentas de recolección. Entonces aquí viene un poco lo interesante, ¿no? Imagínense, están cediendo supuestamente sus ingresos futuros, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que es algo medio abstracto, ¿no? ¿Sí? O sea, me va a garantizar o me está diciendo que me va a pagar con sus ingresos futuros, ¿sí? Entonces tendré que hacer un buen destino, un buen análisis, ¿no? ¿Sí? Fíjense un poco algunas características. De los 168.400.000 bolivianos, por si acaso, jóvenes, 1 millón de bolivianos va a estar reservado para ese fondo de liquidez, por si acaso. Esa plata no se va a tocar, ¿ya? Salvo que haya algún mes que no haya salido bien las cosas, entonces ahí sí van a utilizar ese dinero. Se va a cortar, por favor, con el mismo link. Volvemos y continuamos, por favor, ¿ya? Entonces, 1 millón de bolivianos, como pueden ver, se va a quedar reservado. Para comprar pasivos, se va a destinar